Yo quisiera, don Jorge, que nos des tus palabras. Motivado por las palabras de Víctor Pimentel, doctor honoris causa de nuestra universidad y realmente un baluarte del Campus 4 en Tapachula, en circunstancias muy difíciles que se vivieron hace algunos años. Él fue, pues ahora sí que la base para que la universidad persistiera y superara una crisis muy grave que vivió hace algunos años. Motivado por él y sabiendo que este momento tan especial, tan lleno de recuerdos, tan emotivo, tan importante para la historia de la universidad, ya va a concluir, no quisiera dejar de expresar que nuestra universidad permanentemente ha estado en una circunstancia o en otra, siempre presente en la vida de los chiapanecos. En el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, la universidad está presente a través de los seminarios tridentinos, de las escuelas jesuitas, dominicas, que se fundaron en San Cristóbal, como enlaces o extensiones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posteriormente, después de la independencia, en 1826, tenemos la creación de la Universidad Nacional de las Chiapas, que 10 años después también habría de cerrar. Después, diferentes expresiones de la universidad, ya a finales del siglo XVIII, en que de alguna manera u otra termina por ser un instituto. En el siglo XIX volvemos a tener las mismas presencias, los mismos avatares, y por razones de la vida histórica y del desarrollo político de México y de Chiapas, la universidad termina propiamente a fines del siglo XIX, terminando como un instituto. Mas, sin embargo, ya a mediados del siglo XX, los jóvenes chiapanecos, en 1950 en adelante, empiezan a exigir la presencia de la universidad. La historia registra que jóvenes en 1952-53 exigen ya al gobierno de la República, al gobierno del Estado, que se cree la Universidad de Chiapas. Destacados jóvenes de aquella época, hoy profesionistas y maestros, participaron entusiastamente en aquellos años. En esos años y antes de ellos, en el gobierno del doctor Rafael Pascasio Gamboa, llega inclusive a crearse o a firmarse el decreto de creación del Consejo Universitario y de lo que sería la base de la Universidad de Chiapas. Por circunstancias que no son muy claras, no se llega a concretizar la creación de la universidad. Pero ya a mediados de la década de los años 60, tenemos la creación del patronato universitario, que se crea en 1965 con la presencia de distinguidos universitarios, como el maestro Andrés Fábregas Roca, de quien tuve el honor de ser su alumno en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas en la preparatoria, del maestro Daniel Robles Sazo, joven y brillante universitario que lamentablemente fallece muy joven, de quien también tuve el honor de ser su alumno, y del maestro y doctor Carlos Moguel, que también participó en este patronato. En esos años es gobernador del estado de Chiapas el licenciado José Castillo Tielmas. Se crean las condiciones y el espíritu y el ánimo para empezar a hacer ya una realidad la universidad, y en ese momento aparece la presencia de don Carlos Maciel Espinosa, dando un empuje, un golpe de timón en ese proyecto que estaba jurídicamente plasmado o en el aire en ideas y pensamientos, y dona el edificio que hoy lleva su nombre, el edificio Maciel, dona las 26 hectáreas primeras donde estamos ahorita, del Campus 1 de la universidad, y eso fue un detonador que acelera el proceso de formalización y la creación de escuelas, hoy facultades como las escuelas de contaduría, de administración, de medicina
y desde luego ya el antecedente vigente de la antigua y tricentenaria Facultad de Derecho. Para darse las condiciones ya en 1974 de la creación de la Universidad Autónoma de Chiapas y el inicio de su vida académica el 17 de abril de 1975 en el Auditorio de los Constituyentes, con la presencia, como se ha dicho aquí, del señor Presidente de la República, del doctor Manuel Velasco Suárez, que fue el coordinador y concretizador y realizador de todos los esfuerzos de los chiapanecos, podemos afirmar, durante más de 3 siglos que por razones X se perdieron en el espacio, en el tiempo y en la vivencia de la universidad. Es en el gobierno del doctor Manuel Velasco Suárez cuando nace por la Universidad Autónoma de Chiapas para ya ser permanente y vigente por 1000 años y desde luego más de 1000 años. En aquellos años inician facultades, escuelas y creo que sin temor a equivocarme, la única que tenía instalaciones era la Facultad de Derecho de San Cristóbal. Las demás empezaron como el maestro Víctor Pimentel recibe la dirección de las facultades, escuelas de administración de Tapachula, ¿no? Sin escuelas, sin aulas, sin maestros, sin pupitres, prestando instalaciones en la antigua Escuela Normal del ICACH, en las instalaciones de la Preparatoria del Estado, hoy Secundaria del Estado, prestando instalaciones en Villaflores, en Tapachula, etcétera, escuelas primarias, escuelas preparatorias y normales, hasta ya a mediados de los años 66, cuando el CAP se construye bajo arquitectura de escuela primaria, lo que es hoy la Facultad de Ingeniería y lo que fue la Facultad de Contaduría aquí en el Boulevard Belisario Domínguez. Esa creación de edificios modestos en aquellos años, podrán consultar en las hemerotecas, fue motivo de burla de mucha gente que se burlaba de que cómo era posible que se estuviera jugando con la juventud de Chiapas y la universidad no tenía instalaciones. Las galeras de Tapachula, la UNACHITA, prestar escuelas primarias nocturnas. Se decía que las escuelas de agricultura, agronomía de Villaflores y de Huehuetán iban a crear ingenieros de macetera, porque no teníamos instalaciones. Y eso se repetía aquí en Tuxtla. Y cuando se tienen como en ingeniería y contaduría, la burla era que cómo se iban a preparar universitarios en escuelas CAPSE para primaria. Todo eso a la luz de 35 años ha sido superado. Años después, don Carlos Maciel dona en donde estamos hoy físicamente, lo que es la biblioteca central que lleva su nombre, el campus, el área centro cultural, que si bien algunos recordarán, quienes tengan más de 40 años lo van a recordar quizá, eran bodegas de la Corona. Y don Carlos Maciel ya tenía comprometido estos terrenos para vendérselos a la Corona. En ese momento tuve yo la distinción y la encomienda del señor rector, doctor Alberto Morales Constantino, de ser el emisario con don Carlos Maciel para convencerlo de que nos donara lo que es hoy el Centro Cultural. Me acuerdo que lo visité en una mañana en Las Caleras, Maciel, platicamos de todo, me llevó a ver sus hornos, a ver sus plantas, y yo no sabía cómo pedirle porque ya nos daba pena pues pedirle tanto y nos había dado tanto. Y ya al final, como el novio enamorado que no sabe cómo declararse a la novia, y en el momento de la despedida, de golpe le dije: don Carlos, ¿nos podrá usted donar las instalaciones de la Corona? Y me quedó viendo don Carlos Maciel estupefacto, espantado, ¿no? Y yo pensé que me iba a contestar feo o enojado. Él me dijo que tenía un compromiso con la Corona Extra, pero si se trataba de la universidad, ese compromiso se rompía, que inmediatamente haría una carta al señor rector. Ahí mismo redactó la carta y puso una condición: que se construyera algo digno antes de un año.
Y digo algo digno porque cuando platicábamos con el señor rector Eberto Morales Constantino, pensábamos en que arreglar las galeras para biblioteca, ¿no? Me decía, una manita de gato, licenciado, y las bodegas nos pueden servir, sí, la pintamos de blanco, y va a quedar bonito. Pero don Carlos Maciel tenía otra visión, tirar las bodegas, y si no se construía algo o se iniciaba algo digno en un año, la donación era concluida. Felizmente, en ese momento, cuando regresé a la rectoría, que en ese momento era rectoría itinerante, el rector despachaba en su Fairmont y el despacho estaba en la Cajuela. Entonces estaba escondido en ese momento en la oficina donde es ahora las terrazas. Ahí platicamos bajo un sol ardiente y le comenté que ahí estaba la carta, ahí estaba la respuesta, ahí estaba el compromiso. Felizmente el gobierno del Estado, que en ese tiempo presidía el señor general Absalón Castellanos Domínguez, dio inicio a la obra y se inicia la etapa de los edificios dignos y extraordinarios. Termina la etapa de las instalaciones que fueron motivo de burla de mucha gente, que algunos de ellos inclusive dan clase en la universidad hoy día, y en aquellos años escribían criticando a la universidad. Después vendría la construcción de los campus de las escuelas de contaduría, con piso de mármol, ¿no? La construcción de la escuela de arquitectura, la construcción de las instalaciones nuevas de medicina, la construcción de las instalaciones de veterinaria, la construcción de las escuelas y facultades de Tapachula, y hoy día la construcción de las instalaciones nuevas de Comitán, de Arriaga, Tonalá, Pichucalco, etcétera, en donde ya no más galeras, donde ya no más galeritas de ruido estruendoso, y persisten todavía en el bulevar, funcionando extraordinariamente la Facultad de Ingeniería con sus instalaciones originales, como un recuerdo de aquellas críticas, ¿no? ¿Cuántas generaciones han salido de extraordinarios profesionistas de esas aulas modestas? Pero ahí están como un testimonio al lado de instalaciones como estas, dignas de cualquier universidad del mundo, unas y otras, pero en que campeaba el espíritu y la voluntad, como campea hoy el espíritu y la voluntad de los universitarios y de sus dirigentes. Alguien decía que la universidad no son instalaciones, es voluntad. Y es cierto, la voluntad se confirmó muchas veces. La universidad vivió en estos 35 años etapas muy difíciles, sobre todo de 1976 a 1988. Difíciles, violentas, en que casi en alguna ocasión en esos años, más de una vez, estuvo al borde de la desaparición. La casa de un exrector de aquellos años inclusive fue balaceada. Escenas que llegan a uno de recuerdos, incendio de camiones, tomas, secuestros. A mí me tocó 2, 3 veces estar ahí encerrado en la colina. Alguna vez en broma me metieron mi carro a la pila, lo tuvimos que sacar después con grúa, en fin, una serie de cosas. Nadie quería estar ahí arriba porque nada más don Pedrito, que vivía ahí arriba cuidando la colina, que llegó a sembrar hasta maíz, todo ahí, porque era imposible estar, ¿no? Felizmente ya eso es historia. Hace ya más de 20 años que terminó esa etapa difícil y se inició y se consolidó la etapa de construcción. Pero yo quiero reconocer realmente a todos los dirigentes de la universidad, a los rectores, a los secretarios generales, a los directores de escuelas, facultades, en personal administrativo y académico de aquella época y de todas las épocas de la universidad, en diferentes circunstancias y con diferentes objetivos, pero todos participamos en defensa de la universidad. Si no hubiese existido voluntad de la universidad por supervivir, de superar y de crecer, quizá la universidad hubiera desaparecido en 1979, cuando fue intervenida por la ANUYES, en un largo conflicto que ocasionó la destitución del primer rector y que ocasionó más de
13, 14 meses de conflictos, en que en ese periodo hubieron 4 rectores, 2 consejos universitarios, casi la universidad se escindió, se llegó a temer que la universidad se fracturara en 2 o en 3 o desapareciera. Y lo que decía el maestro Víctor Pimentel es cierto, más de 2 gobernadores en diferentes circunstancias lo escuchamos, ¿no? Es más barato mandar a los universitarios a estudiar a X universidades que mantener a la universidad. Pero felizmente todos los rectores, secretarios generales, directores, funcionarios y universitarios y comunidad, siempre defendimos la vigencia de la universidad, como siempre se ha defendido desde su fundación hasta el día de hoy, y hoy el tiempo dio la razón al pueblo de Chiapas, a los universitarios, a todo mundo que tuvieron fe en la universidad. Hoy la universidad está presente, y como dijera don Carlos Maciel alguna ocasión, cuando se escriban los primeros 1000 años de vida de la universidad, ¿no?, algo se dirá de los primeros años. A 35 años de la universidad, que si en la vida física de un ser humano realmente es poco, es joven, imagínense lo que son 35 años en una institución como la nuestra, que será milenaria. 35 años quizás será cuando se escriba dentro de 10 siglos la vida de la Universidad Autónoma de Chiapas, serán segundos de su vida, pero tantas cosas que sucedieron. Y sobre todo lo más importante, que la universidad ya se consolidó, que la universidad ya existe para siempre, que la universidad es reconocida, que la universidad es certificada, que ahora ya se habla de academia y de academia, que la discusión administrativa ha pasado a segundo, a tercer nivel, que ya no es lo más importante para el rector, estar pensando en la quincena si va a alcanzar o no va a alcanzar, y si el ISSSTE nos va a cortar los servicios este fin de semana o nos da una prórroga de un mes. Esos tiempos han terminado felizmente. Ahora el rector se puede dedicar a construir la universidad, y se ha confirmado en esta administración que esos tiempos ya llegaron, esos tiempos ya están presentes en buena hora, y que sea esa la felicitación y realmente creo que el pastel de esos primeros 35 años de la universidad, que la universidad está presente, consolidada y vigente, en buena hora para todos, y felicidades para todos, para toda la comunidad universitaria. Gracias, don Jorge. Don Guillermo, a su petición le cedo para que pueda cerrar sus comentarios, don Guillermo. Gracias una vez más. Efectivamente, como han expresado acá los que hemos participado, se agolpan los recuerdos, los pensamientos no se pueden tocar, pero sí podemos seguir la huella del pensamiento. Esto que estamos haciendo es precisamente dejar constancia de lo que vivimos y de lo que ha ocurrido en nuestra universidad. Efectivamente, al inicio de la universidad fue don Víctor Pimentel, siendo rector en aquel entonces don Federico Salazar Narváez, hasta 1979. Después continúa don Benjamín Aguilar Villegas como director de la Facultad de Contaduría, cuando en el 2 de noviembre de 1979 asume la rectoría el señor Jorge Cruz Toledo Trujillo, y llevamos en ese espacio de 1975 a 1982 se crea todo. Lo que decía el señor licenciado Jorge Luis Arias Cebadúa, el rector de nuestra universidad, es muy cierto, se requiere mucha voluntad y mucha pasión. Don Víctor Pimentel, por aquellos tiempos, me decía, mira, lo primero que hay que darle a la rueda es mover 1 grado, 1 milímetro, ya cuando dé la rueda la vuelta de 360 grados, va a ir solo. A nosotros, en lo personal, originarios de Tapachula,
que vimos nacer una universidad y que la vida nos dio la oportunidad de participar en ello. Nos da mucho agrado que se haya iniciado precisamente formándose con el área económico-administrativo, que era la carrera de contador público de administración de empresas, porque esas para el futuro se iban a encargar de distribuir el pan para darle de comer a la humanidad, y que ahora a los 35 años precisamente también un tapachulteco nos haya llevado en su calidad de rector lo que tanto necesitamos, que es una anexión, que es una extensión de la Escuela de Medicina muy acreditada acá en Tuxtla, pero que ya la tenemos. Nosotros más de alguna vez hemos escuchado que la región del Soconusco es precisamente un laboratorio epidemiológico. Pues qué bueno que ya tengamos allá una extensión de la Facultad de Medicina, y más orgullosos que precisamente alguien originario de nuestra propia tierra haya sido el encargado, que la vida le haya proporcionado la oportunidad de poder concedernos esto. Posteriormente, en 1979, hay una serie de problemas. Después de noviembre de 1979 hasta 1982, asume la rectoría el señor Eberto Morales Constantino, es señor director de nuestra facultad, don Carlos Lau Camacho, y posteriormente, hasta de 1982 a 1986, el doctor Antonio García Sánchez llega a la rectoría de nuestra universidad. Aquí hay algo muy curioso que podríamos platicar, de muchas anécdotas, y con esto voy a culminar. Quiero decirles que la vida de la universidad ha requerido mucha pasión, mucha entrega, y que el 14 de febrero de 1986 se queda nuestra universidad sin rector hasta el 21 de febrero de 1986, ahí mismo, y caminamos, trabajamos. No teníamos rector, sin embargo, ni había un encargado. Sin embargo, nuestra universidad en esa semana trabajó gracias a la entrega y el cariño que han tenido todos los universitarios. Ya para 1991, una anécdota hermosa, interesante, es que pues nos tocó incluso aquí con el licenciado Jorge Luis Arias Cebadúa, ver un eclipse solar que nos permitió desde la rectoría en 1991 vislumbrar un futuro nuevo. Como les deseo, que Dios los colme de bendiciones siempre, y que se sientan orgullosos de pertenecer a una universidad como es nuestra Universidad Autónoma de Chiapas. Muchas gracias. Pues con esto concluimos. Yo quiero agradecer al maestro Benjamín Aguilar Villegas su presencia, al maestro Guillermo López Ríos, a nuestro doctor honoris causa, don Víctor Manuel Pimentel González, muchas gracias, al ex rector, don Jorge Arias Cebadúa, gracias, a Mario Iturbe, por todas esas experiencias, todas esas vivencias que tuviste peregrinando por todo nuestro querido Chiapas, y sobre todo a otro rector que nos brindó esta oportunidad, al doctor Ángel René Estrada, de compartir y convivir con ustedes algunos años de experiencia, 35 años de vivencia. Muchas gracias, y muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Se le entrega al doctor Víctor Manuel Pimentel González, al licenciado Jorge Luis Arias Cebadúa, al contador Benjamín Aguilar Villegas, al maestro Mario Iturbe Mandujano, al contador Carlos Lau Camacho, al maestro Guillermo López Ríos, quien fue el relator de la mesa. Y le pediríamos, señor rector, si es tan amable de ponerse en la mesa para la toma de la fotografía, y comentarles a todos los presentes que esta fotografía se va en la cápsula del tiempo.
También lo que comentaron todos y cada uno de ustedes, esta cápsula se abrirá cuando la universidad cumpla 100 años y los estudiantes de ese entonces, el rector de ese entonces, los maestros de ese entonces, sabrán cómo se formó nuestra universidad. Muchas gracias.